Buenos días para todos. Primeramente, quiero expresar mi sincera gratitud a la profesora Sandra Milena Rodríguez Mora, profesora de práctica, quien me ha brindado durante el transcurso de esta observación mucho apoyo y por la oportunidad de mejorar mis competencias para observar en el campo de la educación inicial. Sin duda no habría podido concretar lo que hoy en día voy a presentar, por lo tanto, también quiero hacer un reconocimiento especial a la docente y rectora Andrea Murillo Bonilla, quien un día me abrió las puertas de su jardín infantil Los Ciruelos Almendros. Allí me permitió realizar la pasantía de observación para mi proyecto formativo y educativo. Igualmente agradezco a los que me permitieron explorar sus experiencias, a los docentes y a los educandos, y a ustedes también, compañeras, porque estar con ustedes me ha generado muchos aprendizajes. En el primer semestre nuestra práctica se basó en la historia de vida. ¿Por qué es tan importante la historia de vida? Porque se basa en las experiencias concretas de cada una de las personas, a través de las cuales podemos recuperar el sentido de la misma, vinculando nuestras experiencias vividas, nuestras experiencias propias, dentro de la subjetividad misma. Nos permite poner de manifiesto y revelar las técnicas de investigación cualitativa. Nos permite ir más allá. Adicionalmente, esto a una persona como nosotras que están en la formación educativa les permite llenarse como de las cosas que vivió y a partir de estas generar cambio en el sistema educativo escolar, teniendo en cuenta que anteriormente por lo menos no era lo mismo como nos enseñaban a nosotros por lo menos las vocales a como se las enseñan hoy a los niños. Y teniendo en cuenta este tipo de diferencias que hay, también podemos incursionar en el cambio, haciendo verdaderos cambios a nivel educativo y a nivel del aprendizaje de los niños. Al finalizar la práctica, uno me dejó varios aprendizajes. Uno de ellos es que a partir de la experiencia, a partir de lo vivido, se desarrollan más habilidades y más aprendizajes en los niños, teniendo en cuenta que la historia de vida construye y da significado a los estudiantes, porque a partir de estos conocimientos que nosotros tenemos previos de nosotros mismos, podemos proyectarnos y proyectar el cambio en la educación infantil. Ahora, en práctica 2, ¿en qué se enfocó? En el entorno en el cual se generan las interacciones. Primero vamos a ver el macrocontexto. El jardín donde llevé a cabo las prácticas Jardín Infantil Los Ciruelos Almendros está ubicado en la localidad 11 de Suba, en el barrio Almendros. El jardín se encuentra ubicado en la UPCT 27 y es de estrato 2. En el microcontexto, ya mirando la parte de la escuela, el centro de atención infantil, o sea el jardín, es un tipo de construcción tradicional, es en soporte de acero con muros de bloque y ladrillos, diseñado para el uso de vivienda urbana, pero de uso institucional. La institución cuenta con 4 pisos. En el primer piso encontramos el acceso al jardín y están las oficinas y la cocina y el salón de eventos. En el segundo piso encontramos 2 salones con sus respectivos baños. En el tercer piso 2 salones con sus respectivos baños y en el cuarto piso encontramos el parque del jardín. Emergentemente, por motivos de la pandemia, el jardín tuvo que cerrar sus puertas al público y manejar sus clases virtuales, por lo cual se debieron realizar llamadas vía telefónica. Ahora vamos a hablar de las áreas de desarrollo de la primera infancia. Teniendo en cuenta la parte social y emocional y teniendo en cuenta que los niños venían de pandemia o estaban en proceso de pandemia aún, es importante recordar que la institución tuvo un trabajo muy arduo en ese tema con los niños de 1 a 3 años, porque venían de estar mucho tiempo con su familia en casa y allí no se les manejó la parte de la crianza, no tenían hábitos y en este momento se trabajó fuertemente en esto. La maestra titular encargada realizaba la matrícula con ellos y es la primera persona que están viendo en el jardín. Se daba inicio al juego simbólico y allí se estaba dando un contacto directo con los padres porque se estaba haciendo un trabajo porque los niños llegaron muy agresivos. Se trabajó con los padres en cortarle las uñas, en hablar con los niños, porque de hecho ellos llegaron y no querían socializar con sus pares porque su parte emocional estaba afectada.
Lingüística, habla y lenguaje. En esta temporada, como estábamos volviendo de pandemia, se evidenció la preocupación debido a que los niños venían sin querer hablar. Seguramente en casa, por el afán de los padres, porque muchos trabajaban al mismo tiempo que cuidaban a sus hijos, no les exigían el habla a los niños. Entonces solamente con llorar, con los niños tirarse en el piso, ya los papás sabían lo que los niños querían. Entonces se hizo un trabajo paralelo también con los papás y se les empezó a incentivar a ellos el habla en el jardín. Ya no les decíamos qué necesitan, o las profesoras les decían qué necesitan y ellos tenían que indicar que es no solamente señalar, porque esto fue uno de los problemas más grandes con los que llegaron los niños. Se les empezaron a manejar los sonidos onomatopéyicos y también se les inició a manejar las imágenes de la familia. Ustedes saben muy bien que la familia es muy importante para los niños, entonces cuando veían la foto de su papá jugando fútbol, está mi papá jugando fútbol. Entonces se les obligaba a interactuar a través de su habla. La parte físico-motor. Es importante tener en cuenta que esta dimensión también se vio muy afectada al regreso del COVID-19 porque muchos niños fueron contagiados con este virus. Adicionalmente llegaron y se sentían muy cansados, se fatigaban, no querían sino permanecer sentados mirando al televisor. Por lo tanto, tocó incentivar ejercicios de yoga, ejercicios de estiramiento. Adicionalmente, tocó ingeniárseles un sistema donde ellos pudieran caminar a la hora de sus medias nueves, además de que tomaran las medias nueves, caminaran un rato. También se les incentivó porque a través de sus muñecos, moverlos, mostrarles las partes del cuerpo e incentivarles porque tocaba mover las piernas y para que ellos también conocieran esta parte, las partes del cuerpo. Lo que sí traía, no se vio afectada fue la parte de la manipulación fina. Ellos movían las cucharas, movían la plastilina, movían las cosas que se les daban y no se les veía esta afectación. La dimensión cognitiva, esa es una de las que se vio menos afectada durante la pandemia, tal vez porque los papás a través de la comunicación con la docente hacían todas las actividades que ella les proponían y se las llevaban como para que ellas hicieran el seguimiento. Adicionalmente, desde casa se les está vinculando, desde el colegio se les está vinculando a las familias a través de la elaboración de pequeñas tareas como un refuerzo. Por ejemplo, si en el colegio se estaban manejando los colores primarios, se les pedía a los papás que el fin de semana con los hijos recortaran ropa de color amarillo, azul y rojo para que los niños hicieran esa asociación pertinente. También tenemos en cuenta que en este jardín se implementa la parte experimental, realizan experimentos científicos acorde con la edad de los niños, trabajando hidrogel, arena, arcilla, jabón y efervescentes. En el tercer semestre, la práctica estaba basada en observar la introducción de las actividades rectoras dentro de las actividades que maneja el jardín para cada uno de los niños, teniendo en cuenta que las actividades rectoras permiten el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias requeridas para comprender la vida y resolver situaciones en el contexto donde se desenvuelven los niños. Teniendo en cuenta esto, es importante indicar que en el jardín infantil Los Ciruelos se manejan las 4 actividades rectoras. Por lo general lo hacen una vez por semana. En la parte del juego y en la parte de artes manejan materiales similares. Algo que me pareció que les falta un poco es la implementación de materiales biológicos como las hojas, las tapas, tal vez por la edad de los niños. Pero en definitiva sí terminan manejando las 4 rectoras en cada una de sus actividades. Teniendo en cuenta que la primera infancia se enriquece en cada uno de sus espacios de interacción con propuestas que integran los intereses y necesidades de los niños, teniendo en cuenta el contexto en el cual se da su desarrollo, es importante tener en cuenta que en el jardín infantil Los Ciruelos Almendros se manejan los proyectos pedagógicos. La directora y los docentes nos indicaban que hacen 2 proyectos por año. Primero, haciendo una provocación acerca de cuál es el interés de los niños, de acuerdo a las películas del momento, de acuerdo al animal del momento, de acuerdo a las edades de los niños. Por lo menos nos hablaron de un proyecto que desarrollaron muy bonito que fue sobre los dinosaurios.
Semanalmente les dejaban tareas a los niños para que el fin de semana junto a los padres elaboraran diferentes carteleras sobre la comida de los dinosaurios, la historia de los dinosaurios, el tamaño, y los martes ellos llegaban a socializar. Nos decían que era el interés tanto de los padres que todos llegaban con algo por muy mínimo que fuera para enriquecer este proyecto. Cuarto semestre. Durante este semestre la práctica cambió. Ya la observación no iba específicamente hacia los niños, sino hacia la institución y los docentes y cómo llevan ellos su proceso de cómo aplican el proceso de aprendizaje hacia los niños. Entonces podemos ver que algo muy importante que se debe destacar durante este periodo es la didáctica. A través de la entrevista que se le hizo a la docente, ella nos manifestaba que la didáctica en los procesos de enseñanza es fundamental, que la didáctica lo que busca es permitir la innovación educativa y llegarle al niño con más impacto. Que los niños experimenten nuevas actividades, situaciones, condiciones o roles que inciden en la construcción de su identidad. Para finalizar, es importante destacar que en el proceso de la práctica de observación se hace referencia a que este proceso es, además de observaciones, de transformación y de formación para nosotros como docentes, que conlleva a la autonomía de nosotras a partir de lo que observamos y de lo que vamos a hacer cuando nosotros estemos dentro de la práctica educativa como profesoras. Adicionalmente me dejó como enseñanza que las acciones de cada profesor responden a su historia de vida, a su formación, a su trayectoria profesional y a su contexto sociocultural e histórico. Esto influye mucho en la parte laboral de un docente. Que también el docente es uno de los principales actores de los procesos educativos. También para finalizar quiero destacar que después de la práctica me queda claro, mirando desde la experiencia de observación, que los profesores en formación como nosotros podemos construir y reconstruir significados basados en el aprendizaje experiencial a través de la experiencia. Para finalizar, vale la pena destacar que después de hacer esos 4 semestres de práctica en la institución el Jardín Infantil Los Ciruelos, puedo identificar la problemática de esta institución. Uno de sus problemas es la infraestructura. Siempre lo he manifestado que tal vez si tuvieran espacios más grandes se le podría proporcionar al niño más espacios de juego, por lo menos para aplicar las actividades rectoras como el juego o aplicar o incentivar los rincones de aprendizaje, que me parece que son metodologías muy importantes para el aprendizaje del niño. Adicionalmente, en la parte individual de los niños, sí creo que falta colaboración desde casa y sobre todo en la parte de pautas de crianza. Seguir indicaciones, asistir a clase, las rutinas son problemáticas que manejan los niños de este jardín. Tal vez porque son niños pequeños, los veo que desde casa vienen muy consentidos y de pronto la profesora no es que les haga un mal, pero de pronto ella como por su sentido de mamá, por sus sentimientos de madre también los consiente. Pero creo que esto parte más desde la casa, lo de las pautas de crianza. Y para finalizar, los hábitos. Los hábitos también son muy importantes en los niños y no le veo hábitos de rutinas para los niños. Y también el único problema que me gustaría investigar a fondo en el jardín es una problemática que tienen unos niños mellizos, unos hermanitos, que tienen una problemática muy grande desde su casa y ver cómo eso les impacta muy mal en la parte escolar en el colegio, me gustaría investigar esta parte, cómo las deficiencias familiares afectan enormemente a los niños en su parte de aprendizaje,